Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Cultura y Libros. Mucha gente que lo echaba de menos, pues ya estamos de vuelta. Hoy vamos a hablar de los orígenes del PC. Voy a hacer un podcast sobre la República, voy a hacer un podcast sobre todo el asunto bullejos, desarrollo del PC y demás, y posiblemente, si Nerea y Dani quieren, también haré uno sobre los orígenes del PC. Pues un poco también sobre lo que estoy trabajando, y creo que un podcast como tal sería interesante. Creo que es un periodo apasionante, el proceso de escisión del movimiento obrero, de esa separación de los bolcheviques y esa construcción de la Internacional Comunista, pasando por Zimmerwald antes, y esa separación de la Segunda Internacional, de lo que luego fue la Segunda Internacional y media, y lo que terminó siendo pues, la Internacional Socialista, que hoy ya sabéis que ha degenerado hasta puntos insospechados, aunque en esa época Lenin pensaba que también, sobre todo por la posición que mantuvieron durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial con respecto a la guerra y la participación en la guerra. Eso es un tema que no voy a explicar hoy, pero sí quiero decir que todo lo que voy a explicar es un poco heredero de esa primera separación. La Internacional Comunista tiene una serie de congresos, que al principio son cada año, luego se van espaciando más. Hubo un total de 7 congresos y se terminó disolviendo en 1943, que también da para un podcast todo el tema de la disolución y los congresos en sí. Así que si queréis dejarlo en comentarios para que Nerea y Dani lo vean, que ellos dicen que no es interesante, yo creo que sí. Por enfocarnos en España, el Partido Socialista Obrero Español tuvo varios congresos, tuvo varias votaciones en las que, se decidió si se adherían a la Tercera Internacional o intentaban reconstruir todo lo que era el espacio, por así decirlo, de la antigua Segunda Internacional, que estaba, más que destruido. Por eso Lenin tenía prisa también en montar la Internacional Comunista para que no les diera tiempo a reconstruir la suya, ¿no? Lenin era una persona con mucha capacidad estratégica y tenía claro que tenía que darse prisa. Entonces, en ese primer congreso de la Internacional Comunista acuden pocos delegados extranjeros, incluso el alemán, en un principio, ya muerta Rosa Luxemburgo, ellos quieren que pase más tiempo para que pueda participar más delegados de otros partidos y que no sea una cosa prácticamente rusa, que ese fue uno de los problemas de la Internacional, por lo menos en, yo diría, los 6 primeros congresos. En el séptimo es verdad que sí que tienen un intento de rectificación y luego ya pues se disuelven no demasiado tiempo después. Hay gente que dirá que sí, que desde el 35, que es el séptimo congreso, hasta el 43 hay unos cuantos años, pero bueno, en comparación de todo el recorrido, pues me parece poco tiempo. En el Congreso Extraordinario, que hace el PSOE para decidir finalmente si se unen a la Tercera Internacional o no, estaban las 21 condiciones y el Partido Socialista no estaba dispuesto a aceptar esas 21 condiciones porque había algunas que, pues llevaban a que, por ejemplo, buena parte de la militancia hubiera que expulsarla. Entonces ellos, hay 2 grupos, por así decirlo, los terceristas y los que no lo eran. Pablo Iglesias, por ejemplo, estaban los que no eran terceristas, Largo Caballero, que luego le llaman el Lenin español, que para mí de Lenin español no tiene nada, tampoco, Besteiro tampoco, Prieto tampoco. Digamos que las figuras más grandes, por lo menos la más grande para mí, es Antonio García Quejido, también estaba Daniel Anguiano, había más personajes que incluso luego tuvieron más relevancia o que la habían tenido, ¿no?, a lo largo dentro de ese Partido Socialista como líderes del movimiento obrero. De hecho, Antonio García Quejido fue el primer secretario general de la UGT, o sea, era alguien realmente de importancia. Anteriormente a ellos, a este grupo tercerista que estaba intentando arrastrar a todo el PSOE o a gran parte del PSOE, hubo un grupo de jóvenes de las Juventudes Socialistas que decidieron escindirse antes y conformaron el Partido Comunista Español en 1920. Ese partido tenía un corte bastante izquierdista, eran antiparlamentarios, mantenían posiciones que incluso Lenin las había refutado anteriormente y tenían una gran hostilidad hacia los que eran los terceristas, especialmente Daniel Anguiano y luego posteriormente Óscar Pérez Solís. Estos jóvenes pues tenían mucha ilusión, tenían muchas ganas de hacer cosas, pero realmente con esta acción perjudicaron el que pudieran haber arrastrado a más militantes en la escisión los terceristas, porque debilitaron su posición. Y las votaciones, para empezar, hicieron argucias para que no ganaran de forma clara, porque yo creo que durante periodos había una mayoría tercerista, y en la última votación es verdad que pierden, pero tampoco hay una diferencia, o sea, no era un grupúsculo, por así decirlo, los terceristas, era algo muy grande. Al final,
el grupo de los terceristas termina escindiéndose, que es Óscar Pérez Solís el que lee la declaración de que se van, y fundan el Partido Comunista Obrero, que hay un poco de disputa sobre si era español o no. Yo, aunque no pusieran las siglas en algunos documentos, yo considero que sí es el Partido Comunista Obrero Español. Pero bueno, es verdad que muchas veces se pone como PCO. Este partido era bastante más grande, más del doble que los jóvenes, y aún así estos jóvenes del Partido Comunista Español hacían muchas imposiciones. Si veis el órgano de expresión, que es el comunista, yo por ejemplo tengo todos los que hay en el archivo del PC, pues los tengo. Y la verdad es que los he trabajado bastante, porque los quiero usar para escribir sobre el periodo, y les insultan constantemente. O sea, ellos querían, por ejemplo, para fusionarse, que expulsar a toda la dirección y que todos aceptaran que ellos, su gran liderazgo, porque ellos saben lo que tenían la razón y la verdad absoluta. Y diréis, ¿estás exagerando? No estoy exagerando. O sea, a mí me impacta mucho, incluso cuando están negociando, porque la internacional les obliga a unirse, porque solo puede haber una sección por país, pues aún así, vamos, os puede impactar lo que podían llegar a decir. De hecho, hay un personaje que se llama Merino Gracia, que luego tendrá mucha importancia, luego dejará de ser comunista, como muchos de esta época, pero Merino Gracia tuvo una importancia, para mí capital, porque es el que cambia la correlación de fuerzas entre los dos partidos, porque cuando la Internacional Comunista les obliga a unirse, llegan a ese acuerdo por un pacto en el cual la mayoría del Comité Central está en manos del Partido Comunista Español, de la gente que venía de ahí, y los otros tenían que esperar al primer congreso para poder revertir esa situación si la tenían que revertir. ¿Cómo revirtieron esa situación? Porque Merino Gracia, que era el que más insultaba a Daniel Anguiano, el que más insultaba a Óscar Pérez Solís y a todos los que venían del PSOE, en la decisión de los terceristas, pues resulta que se pasa al bando de lo que ellos habían llamado hasta entonces los centristas, que era una forma de denigrarles, como decía, apoyáis mucho la Internacional y la Revolución, y la Unión Soviética, pero luego os cuesta romper con los reformistas. Entonces, pues ahí se cambia esa correlación de fuerzas y en el primer congreso sale elegido secretario general, para mí una de las figuras más importantes del periodo anterior, que es Antonio García Quejido, que tiene su tumba, por cierto, en el cementerio civil de la Almudena. Nosotros solemos ir todos los años a rendirle un homenaje. Y esto ha sido la pequeña introducción histórica, que podría hacerla solo para que veáis y me apoyéis en que haga un podcast sobre esto. Yo creo que es necesario. Aunque sea para la biblioteca, yo creo que para el canal grande. Sé que hay menos público que le guste esto, pero a mí sí. ¿No es importante ser feliz a veces? Un poco. Y voy a hablar ya de los libros, porque podéis ponerme a hablar de toda la historia del PC. Deciros que es muy interesante leer El Comunista, es muy interesante leer La Antorcha. Yo tengo bastantes ejemplares, por ejemplo, a partir del año 22, de todo ese periodo hasta que, la dictadura de Primo de Rivera al final terminan prohibiéndolo y persiguiéndolo. Y luego ya, posteriormente, por supuesto, Mundo Obrero, Frente Rojo, hay muchas publicaciones muy interesantes, ¿no? Pero quería hablar como de este primer periodo, aunque fuera de forma muy breve. Y ahora os voy a enseñar libros que son, por así decirlo, desde antes de la fundación, de esto que he empezado a contaros, hasta, algunos pasan esa fecha, pero vamos a decir hasta el inicio de la Guerra Civil. Es un poco mi periodo. De hecho, mi periodo en realidad es hasta el 32-33, pero lo voy a expandir un poco más hasta el 36. Os voy a enseñar algunos libros que a mí me parecen especialmente interesantes. Y, aunque sea para fastidiar un poco a la gente de mi universidad, que siempre me afea, que recomienda Tuñón de Lara, voy a recomendar a Tuñón de Lara, hombre. El movimiento obrero en la historia de España. Lo tengo en 2 tomos y en 1. Es bastante interesante. No se centra solo en el PC, pero te da un contexto general del movimiento obrero. Por lo tanto, creo que son 2 libros, o un libro, si lo tienes en 1, muy valioso para tener el contexto. Apuntes históricos del movimiento obrero español de Fernando Prieto. Es un libro bastante corto, pero tendrá 100 hojas. Pero es un libro que aporta mucho a nivel de fuentes y además se lee fácil y habla de cosas que en otros libros no suelen desarrollarse mucho. Así que es bastante interesante. Tengo por aquí, muchos los tengo, no voy a mentir, los tengo pirata. Porque no podéis decir que no me he comprado libros, porque tengo aquí una silla, que no la veis, que hay 20 libros. Y detrás de Nerea tengo otra pila de 20 y pico libros más. O sea, he elegido algunos solo por enseñarlo y también porque son un poco los últimos que me he leído.
Tengo la historia del PC de Martín Ramos, que me la quiero comprar en físico, pero yo la tengo impresa. Me parece, de los que están vivos, que escriben sobre esto, me parece una historia del Partido Comunista muy buena. Tengo otro libro de él sobre la Internacional, aunque bueno, hay más artículos que no son de él, pero muy interesante también. Por lo general, Martín Ramos me suele gustar bastante. Esto así no me puede decir nadie en Portal Pirata, porque es la historia del PC oficial de 1960. No creo que venga la momia a la pasionería a decirme nada, la verdad. Y diréis, ¿cómo le faltas al respeto? Mejor que no os dé mi opinión sobre ella, porque ahí sí que voy a faltar el respeto. Me parece, vamos, como junto con Carrillo, los destructores del Partido Comunista. Pero bueno, ese es un tema no de este vídeo. Pero si queréis, me lo ponéis en comentarios, porque con esto sí que me enciendo, ¿eh? Así que cuidado con lo que me ponéis. Pero bueno, es como la versión oficialista revisionista, putrefacta, de lo que sucedió. Mienten más que hablan, porque es que hay cosas que puedes comprobarlas fácilmente que son mentira. Pero ellos no sabían que iba a ser tan fácil buscar en el futuro. Pero vamos, que en cuanto contrastes un poco, me recuerda a la literatura trotskista. Que tú lo miras y dices, mira, han dicho algo que es verdad, ¿no? Han dicho, hacía buen día tal día, ¿no? Eso es la verdad. Todo lo demás es mentira. Pues esto es parecido. La pasionaria parece, no sé, cuando ella era, es que lo voy a decir porque es una cosa que me enfada, ella era amiga personal de Bullejos, y era del Partido Comunista Español, es de los que se defienden al principio, que eran ultraizquierdistas, pero amiga íntima, de que hay muchas evidencias de que era su amiga. ¿Cómo le traicionó? O sea, es que no está escrito aquí cómo le traicionó, pero qué vergüenza, ¿eh? Pero bueno, no es el tema. Bueno, y aquí tengo otro de una persona muy anticomunista. Tengo una anécdota muy graciosa con mi director de tesis, no voy a decir el nombre, que me dijo, tienes que quitar tanto referente como de historiadores comunistas. Y le dije yo, hombre, ya, pero es que también he puesto a los que son férreos anticomunistas, he puesto a todos. Y me dijo, sí, ponme un ejemplo. Digo, hombre, el Antonio Lorza. Y me dice, no, hombre, yo conozco a Lorza y sé que no es anticomunista. Digo, hombre, pues yo he sido mi profesor y discutiendo con él, me dijo que tenía una ideología maligna. Así que si piensa que una ideología es maligna, que es la ideología del mal, y que poco menos yo soy el servidor del oscuro, pues creo que anticomunista sí es. Desde el respeto, sin querer ofender ni nada, pero yo me acuerdo de él gritándome diciendo, es una ideología, defiendes una ideología maligna. Por lo que se has enfadado conmigo. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor le pillé con el día torcido, algo le debe pasar al hombre. Es muy anticomunista, pero trabaja muy bien las fuentes y hace trabajos muy interesantes. Pero a veces me aparece Pío Moa cuando leo a Lorza. Y no es una referencia positiva. Pues si alguien me dice, pues a mí me gusta, para gustos, cada uno con lo suyo, pero a mí, desde luego que no. Y luego tengo aquí 3 libros, que de hecho algunos ya, digamos que los derechos ya no van a existir, o porque ya ni existen las editoriales, entonces hemos decidido recuperarlos para la historia. Entonces tengo aquí 3 libros de Bullejos. Este es un poco de historia en general, España en la Segunda República, muy recomendable, ya lo venderemos nosotros, tranquilos, no hace falta que lo busquéis, en poco tiempo lo podéis comprar. Y luego hay otros 2 que, claro, la gente dice, son un poco autobiográficos. Bueno, Bullejos, y esto lo quiero dejar muy claro, era una persona con altas capacidades intelectuales. Es una persona que escribía libros, posteriormente, porque se dedicó, bueno, que era profesor de universidad, se dedicó, de hecho tiene un libro explicando cómo hacer tesis doctorales. Trilla, que fue asesinado, bueno, según el Orza y otros por el estalinismo, según yo los estalinistas eran ellos, y los mataron Carrillo y la Pasionaria, porque claro, Monzón, que también se le quisieron cargar, y Trilla pues estaban creando problemas. Pero Trilla, estamos hablando de una persona que era una persona con estudios, un filósofo, se puede ver en sus artículos que tiene una gran altura intelectual, es decir, lo que era el grupo de Bullejos, por así decirlo, si lo comparas con el de José Díaz, o si comparas el de José Díaz, la Pasionaria, etcétera, con Antonio García Quejido, hay gente por ahí muy ignorante, muy cateta, que dice, todos los líderes comunistas que había en España eran analfabetos, y lo hace gente que no sabe hablar y no tiene cuello. Y que, de verdad, que yo los veo y creo que tienen carnet o algo de una paga o algo por el estilo. Entonces se dedican a defenestrar a los demás sin conocer, ¿no? Algo pues que hace que te des cuenta que la inteligencia brilla por su ausencia en ese tipo de casos.
No voy a nombrar a nadie, pero creo que mi comunidad de siempre sabrá exactamente a quién me refiero. Estos dos, aunque hay gente que dice que son autobiográficos, sí es verdad que cuenta un poco también la historia con él, pero son libros de historia. Y para mí son como, en parte, historias del PC. Porque cuenta prácticamente desde los inicios. En este es verdad que menos, es un apartado solo, en este está bastante más claro. Y creo que para comprender el periodo son imprescindibles, los dos. Europa entre dos guerras, que además te da contexto, y este, que es el más importante, la Comintern en España. Y todos estos los queremos sacar con la editorial. Además, cuanto antes. Luego hay algunos libros para tener un poco de contexto, cómo actuaba la internacional, los delegados, etcétera. El de Queridos camaradas de Vizcarrondo, que antes he nombrado solo a Lorza, ¿no? Está ella y luego está Lorza. Ahí, por ejemplo, explican muy bien la figura del delegado, de la Comintern, cosas bastante interesantes. Y aquí tenemos la Comintern y la Guerra Civil Española, de un autor que me gusta mucho a mí también, H. Carr, aunque él se suele dedicar, bueno, se dedicó más en su momento al tema de la Revolución Rusa y demás, pero este pequeño libro creo que es bastante esclarecedor de cómo actuaban realmente. Estos libros también me gustan bastante. Bueno, yo no suelo recomendar nunca nada de la FIM, porque es como, voy a hacer una broma con la fimosis, pero digamos que no me agradan mucho, ¿no? Yo creo que son bastante falsificadores del marxismo. Pero esta de contribuciones a la historia del PC tiene intervenciones de Tuñón de Lara y de gente que, bueno, que a mí me ha parecido, que a mí normalmente estos recopilatorios de artículos me suelen parecer bastante malos, pero bastante malos. Aquí también está nuestro querido Lorza, Gálate, gente interesante, Amaro del Rosal. Este sí está bastante bien. Yo me lo compré, no sé, por 12 euros de segunda mano. Y la verdad es que no me arrepiento de haberme comprado. Me ha sido útil. John Struth, que tiene una posición, pues, para mí, profundamente anticomunista. Pero hay otra gente que dirá que él es el comunista verdadero. Bueno, pues yo tengo estos dos libros de él. Y me han parecido muy buenos los dos. Sobre todo este. Historia del PC1, 1920-1939. Hay gente que pensará que es el mismo libro que este, pero yo me he leído los dos y bueno, hay partes que sí que se parecen un poco porque soy el mismo autor en el mismo periodo. Pero Historia oculta del PC también es interesante. La verdad es que ha puesto aquí la imagen con el símbolo del PC moderno, entre comillas, no de la época buena. Y aquí Santiago Carrillo con más años que un bosque y la Pasionaria también. O sea, obviamente no es... Yo creo que no es... Que es una imagen montada. Yo les he puesto ahí como viejos y decrépitos a posta. Que yo entiendo la referencia, pero... No sé, la verdad es que se lo puede haber ahorrado y haber tenido un poquito de clase. Porque si vas a hablar del PC, pues sinceramente Carrillo y la Pasionaria para mí no son los más importantes. Hay gente que dirá, ¿cómo puedes decir que la Pasionaria? Ya, pero es que la Pasionaria no mandaba cuando se estaba haciendo la revolución aquí. Ni mandaba cuando estaban construyendo el proyecto para el futuro. No, ya mandaba en el PC cuando el PC era algo. Y Carrillo exactamente igual, que era la persona más oportunista. Yo lo conocí en la Facultad de Políticas. Me acuerdo que decía, ay, ¿qué hubierais hecho vosotros si hubieran sacado los tanques? Y como, ya sabes lo que hubiera hecho Carrillo, no matar a mis camaradas porque piensen diferente y sobre todo porque sean fieles a los principios, mientras tú eres bueno, cuando yo le conocía era una especie de momia andante, pero eres un traidor, un vividor y una persona deleznable, repulsiva. De hecho, el método que tienen para salvar a la Pasionaria es de, no, es que Carrillo la obligaba a ser así. Carrillo la obligaba. No. Pero bueno, es otro tema de otro libro. Bueno, Óscar Pérez Solís terminó siendo un anticomunista, pero tiene un libro, bueno, tiene varios interesantes, pero Un vocal español en la Comintern, tiene como un estudio introductorio de quien ha hecho un poco como la selección de textos y demás, que es interesante, de Steven Forti. Y luego, bueno, pues el resto del texto es sobre su experiencia soviética, es súper anticomunista y, bueno, tiene cosas interesantes, pero, no sé, yo cuando leí lo que dice de Stalin, pues me dio ganas de ir a visitarle, si hubiera estado vivo. Y decirle, mira, vale que seas un mercenario, pero esto ya es demasiado lo que te has inventado. O sea, ya pareces Pedro Sánchez casi hablando del fascismo. Aquí tenemos un libro de Víctor Alba, que pone que es finalista de 1979. Creo que todos estos me ayudó a conseguir los Cilón. Los de Struth también, le di las gracias. Cilón es un librero, es una persona enamorada de los libros y una persona que me ha facilitado mucho el acceso. Bueno, conocí a Oriana Falachi por él. O sea, estoy en deuda para toda la vida. Y los que compartís mi visión del Islam y creéis que hago bien en hacer lo que hago, también se lo debéis a Cilón, porque créanme que me radicalicé bastante en sus libros. Pero bastante. Yo pensaba que este libro iba a ser terrorífico,
Pero en comparación de otros que os voy a enseñar ahora, al final me parece un buen libro. Lo he podido usar en algunas cuestiones. Cuando digo usar me refiero para las cosas del doctorado y demás. A ver, no pagaría 20 euros o 25 por él, pues no. Pero es un libro que, bueno, tampoco se irá a tirar el dinero, la verdad. Y ahora, una vez terminado este, vuelvo a decir, podría recomendar bastantes más, pero bueno, tengo aquí algunos que uno es interesante, pero me ha salido un poco como de urticaria, porque es muy trotskista. Este libro es muy trotskista y tiene una película sobre cómo se desarrolla las cosas en la Unión Soviética y cómo llega el estalinismo, que si existiera no llega cuando él dice. O sea, solo por ser claro. Que a mí me parece pero terrorífico. De hecho, se titula el libro. Es que los trotskistas tienen como mentalidad de perdedores hasta para hacer libros muchos años después. La historia truncada del Partido Comunista de España. Truncada, pero, desde su fundación hasta la consolidación del estalinismo. Claro, esto tú lo miras y dices, esto promete. esto promete, quiero leerlo. Pero no, en realidad se acaba en 1930. Cuando llega Bullejos, bueno, Bullejos llega un poco antes al partido, pero vamos, para él el estalinismo llega ahí. Y bueno, Bullejos terminó en el Partido Socialista, porque le hicieron de todo el hombre, pero la verdad es que en el periodo en el que él hizo lo de la defensa de la República, que era la defensa revolucionaria de la República, pues ya sabéis que cuando los comunistas tienen complejo de algo, que ellos quieren defender algo, pero tienen como... A mí me ha pasado antes también. Tienes como complejo y no... Dices, viva España con honra, ¿no? Porque dices, no, es que si digo esto van a decir que... Pues Bullejos lo hizo, ¿no? Luego pasaron los años y dijo, bueno, ¿qué más da? Bueno, pues yo ya estoy en la fase del qué más da, ¿no? Si algo es justo y es revolucionario, pues... o de progreso, ¿qué más da? ¿Qué más da? El tener que estar poniendo roto coletillas de... Que no, hombre, que no. Y cuando me dicen, no, es que en la Unión Soviética no era patriotismo de verdad, era patriotismo... Venga, ya está. O sea, id a las fuentes, leedlo y os daréis cuenta de que es una tontería, y que allí se quitaron el complejo igual que otra gente después. Por ejemplo, yo les voy a enseñar 3 libros que me disgustan profundamente, que pienso que me han robado como si viene un patinetero y me pega un tirón y me roba la mochila. Primero, Historia de las izquierdas en España, Juan Sisinio Pérez Garzón. Yo tenía altas expectativas. Yo voy a explicar por qué. Lo mismo, si este libro lo ve González Cuevas, yo creo que me va a llamar y me va a decir, serás cabrón. Pero yo voy a decir una cosa. Yo me leí el libro de González Cuevas y yo dije, qué buen libro, ¿no? Historia de las derechas, o Historia de las derechas. Tiene 2 que se llaman casi igual, que cambia la S. Pero bueno, yo dije, qué buen libro. Voy a buscar uno igual de la izquierda, ¿no? Esto me va a facilitar a mí las cosas. Y claro, lo único que había era este. Historia de las izquierdas en España. Yo tenía la expectativa de que iba a ser, aquí donde me va a matar González Cuevas, yo pensaba que iba a ser como el libro de González Cuevas, estaba convencido. Y claro, leí esto y dije, uff, no os lo compréis, chicos. Y os digo, González Cuevas me dijo, ¿qué te parece el libro de Sisinio? Tampoco le gustaba. Entonces, bueno, que simplemente deciros que yo no me compraría ese libro. Bueno, estos. Pongo este porque yo el primero, este es el segundo, yo el primero lo tengo pirata. Y este me lo regalaron. En el primero hay un capítulo de Martín Ramos que sí que me sirvió. Hay otros capítulos que son interesantes, aquí también, pero hay otros que la verdad es que dejan mucho que desear. Y se nota que es un libro de la fin. Cada uno va a sacar sus conclusiones, pero se nota que es un libro de la fin. Que suelen ser, siendo sinceros, parte de ultra revisionistas y vendidos a más no poder y wow, que son progres. Aparte de eso, la calidad, pues, digamos que brilla por su ausencia. Y luego tengo este, Antonio Padilla, que hace bueno a todos los demás menos los de las fin. Terrorífico, no vale para nada, no me ha servido, o sea, el tiempo más tirado a la basura del último año. Malísimo, malísimo. Antonio Padilla, te puedes haber dedicado a escribir de otra cosa, porque este, de verdad, parece el típico de, esto no lo enseñaban en tu clase de bachillerato. Esos, no, chicos, no son los libros que tenéis que leer, de verdad, de corazón. Mira que hay alguno que, yo conozco a algún autor de esta serie, que bueno, ellos se salvan, pero por lo general yo enfocaría mi búsqueda de lecturas por otro sitio muy lejano.
Y espero que os haya gustado. Me hubiera tirado hablando 45 minutos más solo sobre lo del principio. Nerea me está diciendo que corte. Creo que han sido 25, 26 minutos. Así que bueno, espero que os haya gustado este Cultura de Libros. Han vuelto las chapas sobre historia. Siempre he sido un poco abuelo cebolleta y ahora lo puedo explotar laboralmente. Como Pablo Iglesias a sus trabajadores, nada más que yo solo exploto la oportunidad.